Hola, bienvenidos a la serie Vida después de la muerte. Ya el que sabe de esto, Cristo Jesús, que es Dios, dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy trataremos el tema: solo Cristo quita la culpa. Vamos a ver este tema en breves momentos. El tema de hoy es: Cristo quita la culpa. ¿Cuánta gente anda por todo el mundo sintiéndose culpable por muchas cosas que han pasado en el trayecto de su vida? Pero te quiero dar una buena noticia, porque justamente vamos a analizar primero qué significa culpa para darte esta buena noticia. El diccionario de la Real Academia Española, la RAE, dice que culpa es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Es una imputación. Es entonces una acción u omisión que le provoca a una persona como una responsabilidad por algo que hizo, algo o que dejó de hacer. Y eso causa daño, dice. Eso a ti mismo te perjudica. Tal vez porque causaste un daño, también vives con ese corazón quebrado, ese corazón angustiado, ese corazón dolido. Y esto a veces trae enfermedades. Pero te tengo una buena noticia. La culpa desaparece al ser perdonado. Al ser perdonado, gracias a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, tú puedes ser perdonado. Aún si hablares algo contra Cristo, serás perdonado, dice. Lo único que no tiene perdón, dice la palabra de Dios, es si hablas mal contra el Espíritu Santo. O sea, si tú comienzas a burlarte del Espíritu Santo, del poder de Dios, eso sí no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Esto es lo que dice Jesús. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, casi todo es perdonado. Esto del Espíritu Santo, si quieres saber exactamente qué significa, tienes que estar constantemente estudiando la Biblia y escuchando muchos mensajes para que te des cuenta. Ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema de hoy sí es que casi todo tiene perdón, gracias a que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Por eso es la confianza que uno tiene de que si Cristo me perdona, entonces ya no tengo esa culpa que me invade, porque ya Cristo se llevó mi culpa en la cruz del Calvario. En un medio de televisión local en el Perú, salió un candidato a decir que el Congreso puede ser culpable de algo que está sucediendo en estos días en el Perú acerca de las vacunas. Este candidato, que defiende la vida y la familia, dijo: si el Congreso no hace algo, se convierte en cómplice por omisión de un gobierno genocida. Se convierte entonces en cómplice y tiene culpa también. Nos está hablando este candidato, lógicamente se ha hablado de las vacunas, que han hecho una investigación en una universidad, la Cayetano Heredia, donde ahí justamente ya concluyeron con su investigación cuán efectivas son las vacunas Sinopharm, las vacunas chinas que trajo el gobierno de Sagasti. Entonces, ellos en un informe de 150 páginas están dando el informe que hay dos tipos de vacunas que han llegado. Y dice que una de ellas, la efectividad que tiene solamente es del 33% en el Perú. Ojo esto, en el Perú. Y 11% también en el Perú. O sea, la otra vacuna
Y ellos dicen, un médico que estuvo en esta entrevista, dijo que ni 11 ni 33% sirve para que un país pueda confiar en esa vacuna. En otras palabras, que la institución que debió de parar esto es la que está en el gobierno actualmente. Y estas vacunas tienen que pasar el 50% mínimo de aprobación de efectividad para que sea pues puesto al alcance de todas las personas. Entonces, al haberse engañado a todo el... Y han sacado comunicados el gobierno diciendo, no es cierto, este tiene una efectividad de 70%, miren que en Arabia tienes... Pero en cada país es diferente, son diferentes las culturas, y por eso se hacen las pruebas en cada país. Ahora, vamos a suponer que el gobierno tuvo esa información nada más de Arabia, entonces él tendría que decir ya, al día siguiente de recibir esta información de la Cayetano Heredia, decir, bueno, entonces se paraliza toda compra de Sinopharm, vamos a ver si compramos otras vacunas mejores. Pero no dice nada. Se está ocultando cuánto dinero se ha pagado por estas vacunas, no lo dicen, es secreto. ¿Por qué tiene que ser secreto? Entonces, el peruano que un poquito lee e investiga, se da cuenta que aquí hay algo que está mal, totalmente mal. Y es más, el periodista y el candidato a la presidencia dice que esto puede hacer que el presidente sea destituido por el Congreso de la República. Y para eso, el Congreso tiene toda esa potestad, porque esto es algo muy grave. Entonces, me imagino que en esta semana el Congreso se va a estar reuniendo, va a haber mucha información, mucho se va a hablar de esto. Y probablemente el presidente del Perú sea destituido por no hacer nada, porque se están muriendo muchísima gente en el Perú justamente por no hacer nada en contra de eso, por no traernos vacunas por lo menos que tengan más efectividad. Entonces, todo esto, justamente el periodista y el candidato dicen, pues entonces, si no hace nada el Congreso, va a ser culpable por omisión. Justo como decía la Real Academia, culpa es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Entonces sí va a tener que responder el Congreso y esperamos que en estos días pase algo. La iglesia tiene que estar orando, eso sí, más que nunca, porque se vienen elecciones, se está muriendo mucha gente en el Perú, muchísima más gente que en Chile, que en otros países. Se están muriendo mucha gente en el Perú. Y justamente la iglesia, tu responsabilidad tuya y la mía es orar para que Dios saque a luz todo lo malo y se cambie lo malo y pueda entrar un buen gobierno al Perú. Entonces tenemos la posibilidad de cambiar un gobierno, ya falta casi un mes para que se den las elecciones y tienes que estar orando para que no haya ningún tipo de fraude, no cambien los votos, no hagan nada que perjudique al Perú. Y esa responsabilidad sí la tenemos la iglesia. La iglesia tú tienes que orar, no es que eso sabrán los políticos, no, tú tienes que orar y clamar, Dios Padre, ayúdanos a tener el mejor gobernante, que sea, Señor, lo más honesto que pueda ser. Sabemos que ningún hombre va a ser honesto ni va a ser perfecto, solo Dios es un Dios que no nos va a fallar, pero tenemos que orar por lo menos por un hombre como en el tiempo de Ciro, que aunque no era un hombre que creía en Dios, que era un hombre del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, pero Dios usó a este Ciro, un rey de un imperio que entró a gobernar, pero para el bien del pueblo de Dios, para el bien del pueblo hebreo y también para el bien de toda la gente que vivía en ese tiempo, en ese imperio persa. Entonces, es nuestra responsabilidad orar para que justamente, y orar todos los días, para que Dios nos dé un buen presidente, para que Dios nos dé buenos congresistas, para que Dios saque a luz todo lo malo que ha estado en el Perú y nadie pueda esconder esas cosas. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, orar más que nunca. Entonces, Cristo
nos enseña esto, que la culpa Él lo ha llevado en la cruz. Pero hay un verso más y este es un verso muy, muy claro, que solo Cristo quita la culpa. Solo Cristo sana al que está quebrantado de corazón, al que está dolido con culpas en su corazón. Cristo, con el poder del Espíritu Santo, sana ese corazón herido, y por eso en Lucas 4:18 dice así, y con esto vamos terminando. Dice la palabra, Jesús mismo dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, buenas noticias para los pobres, que en Cristo Jesús pueden ser enriquecidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Subraye eso, por favor, en su mente. Jesucristo es el único que puede sanar a los quebrantados, a los que sienten culpa en su corazón, a los que sienten dolor, a los que sienten que están angustiados, porque para eso vino Cristo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva por la mafia, por el pecado, por los vicios. Pues Jesús te puede hacer libre. Si tú eres uno que está en el gobierno del Perú y por la gracia de Dios nos estás viendo, puedes ser libre de esa cautividad, de esa corrupción, de esa mafia. Si tú le entregas tu corazón a Cristo y le dices, Señor, libérame de esto. A veces muchos dicen, acabaremos muertos si salimos de esto. Mira, acabarás muerto en lo último, pero tendrás vida eterna, porque hay vida después de la muerte. Pero yo estoy seguro que Dios te va a proteger, más bien, te va a cuidar, porque has salido de esa cautividad. Dice, Dios vino también, dice, a dar vista a los ciegos. O sea, los que no veían todas estas cosas que hoy día están pasando, estaban ciegos, pues. ¿Cómo nosotros podemos saber cosas y el gobierno no sabe esas cosas? Entonces, es que estamos ciegos, pero Cristo vino a darnos vista, a poder ver lo que no veíamos, a poner en libertad, dice, a los oprimidos. ¿Cuánto tiempo el pueblo peruano ha estado oprimido? Es tiempo de orar para que Cristo nos dé esa libertad, de esa esclavitud ideológica, política, económica que tenemos los peruanos hace mucho tiempo. Los peruanos no tenemos por qué estar pasando tantas dificultades, ni siquiera hambre. Dios nos ha bendecido con tantas riquezas naturales, costa, sierra y selva. El Perú es rico en realidad por la gracia y la bendición de Dios. Tenemos de todo. Por eso es que nosotros tenemos que todos los días levantarnos y decirle gracias Dios por darnos un día más de vida. Gracias porque estoy sano. Y si estás enfermo, también decirle, Señor, por las llagas de Cristo Jesús, dice tu palabra que soy sano. Creerlo y recibir la sanidad en el nombre de Jesús, milagrosamente vendrá sanidad a ti y a tu familia. Y quiero terminar diciéndote que para que Cristo esté en tu casa, en tu familia, en tu vida, es necesario que de verdad le recibas en tu corazón, en tu mente, como tu Señor y Salvador. Si quieres hacer eso hoy, haz esta oración, repite conmigo y dile así: Cristo Jesús, creo que moriste en la cruz por todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento y confieso, Señor, que he sido un pecador. Ayúdame a no hacer mal. Y hoy te invito a que entres a mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida, que gobiernes mi vida. Y creo, Señor, que a partir de hoy soy limpio de toda culpa y lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, que Dios te bendiga, ya no hay culpa en tu vida. Bendiciones.